A las 0248 horas, el sistema de alerta temprana del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania registró la confirmación visual. Imagen satelital en tiempo real. Resolución de 30 centímetros por píxel. En la pantalla del centro de operaciones, el puente de Crimea, 19 kilómetros de acero y hormigón que conectaban la península ocupada con el territorio ruso a través del estrecho de Kerch, mostraba algo que Moscú llevaba 4 años temiendo. Un corte estructural en el tramo central del arco ferroviario, un segundo corte en el viaducto de carretera, a 600 metros del primero. Y una columna de humo negro que se elevaba más de 200 metros sobre las aguas del estrecho. No era un daño parcial. No era una avería reparable. Era la destrucción del símbolo más importante del poder ruso en Crimea. Y lo que hizo posible esta operación no fue un misil de crucero, no fue una cabeza nuclear táctica, no fue un bombardero estratégico. Fue una combinación de sistemas que Rusia nunca creyó que Ucrania fuera capaz de coordinar simultáneamente. Drones marítimos de superficie, misiles balísticos de corto alcance, drones aéreos de largo alcance con cargas de penetración, y un sistema de guerra electrónica diseñado para cegar la defensa antiaérea rusa durante exactamente 11 minutos. 11 minutos. Eso fue todo lo que Ucrania necesitó para destruir la conexión más estratégica de Rusia con Crimea. El puente de Crimea no era un puente cualquiera, era la obsesión personal de Vladimir Putin. Inaugurado en mayo de 2018, 4 años después de la anexión ilegal de la península, el puente fue presentado como la prueba física de que Crimea era territorio ruso para siempre. Putin lo cruzó personalmente conduciendo un camión Kamaz el día de su apertura. Las cámaras de televisión estatal lo retransmitieron durante horas. El mensaje era claro. Esta conexión es permanente. Esta conexión es indestructible. Esta conexión es Rusia. 19 kilómetros de largo, 4 carriles de carretera, 2 vías de ferrocarril, una capacidad de tránsito de 40.000 vehículos por día y 47 trenes de carga por día. Coste de construcción oficial, $3.600 millones, aunque los analistas occidentales estimaban que el coste real superaba los 7.000 millones, contando los sobrecostes y la corrupción endémica del proceso de adjudicación. El puente era la arteria principal que mantenía viva a Crimea. Por él circulaban alimentos, combustible, municiones, piezas de repuesto, vehículos blindados, refuerzos de tropas y suministros médicos. Sin el puente, Crimea dependía exclusivamente de un ferry lento, de rutas terrestres expuestas a ataques de drones y de la flota fantasma de petroleros que Ucrania ya había demostrado que podía destruir. Y Moscú lo sabía. Por eso el puente de Crimea era el objetivo más protegido de toda la guerra. La defensa del puente era un sistema de múltiples capas que los ingenieros militares rusos habían construido a lo largo de 3 años. En la primera capa, una barrera flotante antiembarcaciones desplegada a ambos lados del estrecho, formada por pontones de hormigón reforzado conectados entre sí con cables de acero, diseñada para detener cualquier embarcación no tripulada antes de que alcanzase los pilares del puente. En la segunda capa, una red de detección acústica submarina instalada en el lecho del estrecho, capaz de identificar el sonido de los motores de los drones marítimos ucranianos del tipo Magura V5 y Sea Baby a una distancia de hasta 4 kilómetros. En la tercera capa, baterías de defensa antiaérea Pantsir S1 y Tor M2 desplegadas en ambas orillas del estrecho, complementadas por sistemas S-400 posicionados en la retaguardia para interceptar misiles de crucero y drones de mayor altitud. En la cuarta capa, patrulleras de la Guardia Costera del FSB y lanchas artilladas de la Flota del Mar Negro que realizaban barridos continuos del estrecho, 24 horas al día, 7 días a la semana. 4 capas, docenas de sistemas, cientos de operadores y un presupuesto de defensa dedicado que superaba los $800 millones anuales según las estimaciones del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Y todo falló en 11 minutos. La operación ucraniana comenzó a las 02:37 horas, con un ataque de saturación electrónica. 3 sistemas de guerra electrónica de fabricación ucraniana, desplegados en posiciones avanzadas cerca de la costa del Mar Negro controlada por Ucrania, comenzaron a emitir simultáneamente en las frecuencias utilizadas por los radares Pantsir S1 y por los sistemas de comunicación tácticos rusos en la zona del estrecho. La potencia de emisión era lo suficientemente alta como para crear un muro de interferencia electromagnética que cegó temporalmente los radares de búsqueda y seguimiento de las baterías antiaéreas rusas. Los operadores de los Pantsir vieron cómo sus pantallas se llenaban de ruido blanco. Los sistemas de seguimiento automático perdieron sus referencias.
Durante exactamente 11 minutos, la defensa antiaérea del puente de Crimea quedó ciega. Y en esos 11 minutos, todo ocurrió a la vez. A las 02:38 horas, 60 segundos después del inicio de la guerra electrónica, 6 drones marítimos de superficie del tipo Magura V5 fueron lanzados desde una posición no revelada en el Mar Negro. Cada dron transportaba 450 kilogramos de explosivo de alta potencia. Navegaban a una velocidad de 40 nudos, en formación de abanico, convergiendo hacia la barrera flotante antiembarcaciones desplegada al sur del puente. Pero estos drones no estaban diseñados para alcanzar los pilares del puente. Su misión era diferente. Eran señuelos. A las 02:40 horas, los sensores acústicos submarinos rusos detectaron los drones marítimos. La señal fue transmitida al centro de mando de la defensa del puente. Las patrulleras del FSB recibieron la orden de interceptar. 4 lanchas artilladas viraron hacia el sur para enfrentar la amenaza. Los sistemas Pantsir intentaron reactivarse, pero seguían parcialmente cegados por la guerra electrónica. La atención de toda la estructura defensiva se concentró en los drones marítimos que se aproximaban desde el sur. Y desde el norte, donde nadie miraba, llegó el golpe real. A las 02:41 horas, 2 misiles balísticos de corto alcance Grim-2, de fabricación ucraniana, fueron lanzados desde una plataforma móvil posicionada en territorio controlado por Ucrania, en la región de Zaporilla. Tiempo de vuelo estimado hasta el objetivo, 4 minutos y 30 segundos. Velocidad de reentrada, Mach 4,6. Ángulo de impacto, casi vertical. Los misiles llevaban cabezas de penetración reforzadas diseñadas para atravesar hormigón armado antes de detonar. El primer Grim-2 estaba programado para impactar en el tramo central del arco ferroviario del puente. El segundo apuntaba al viaducto de carretera, 600 metros más al este. Simultáneamente, a las 02:42 horas, 4 drones aéreos de largo alcance fueron detectados por un puesto de observación ruso en la costa de Kerch. Pero la detección fue visual, no por radar, porque los radares seguían saturados por la guerra electrónica. Los drones volaban a una altitud de apenas 15 metros, siguiendo el perfil de la costa para minimizar su exposición. Cada uno transportaba una carga de penetración de 200 kilogramos, optimizada para atacar las juntas estructurales entre los tramos del puente. A las 02:45 horas y 32 segundos, el primer Grim-2 impactó contra el arco ferroviario del puente de Crimea. La cabeza de penetración atravesó la cubierta superior del puente, penetró la estructura de soporte y detonó dentro de la viga maestra del arco. La explosión provocó el colapso inmediato de un tramo de 83 metros. Los raíles del ferrocarril se retorcieron como papel de aluminio. 2 vagones de un tren de mercancías que cruzaba el puente en ese momento cayeron al estrecho de Kerch desde una altura de 35 metros. 7 segundos después, el segundo Grim-2 impactó contra el viaducto de carretera. El impacto fue igualmente devastador. Un tramo de 61 metros se derrumbó, arrastrando consigo 4 vehículos civiles y un camión militar que transportaba generadores eléctricos destinados a Sebastopol. A las 02:47 horas, los 4 drones aéreos completaron su aproximación final. 2 de ellos impactaron contra los pilares de soporte del tramo adyacente al arco ferroviario dañado, debilitando la estructura hasta el punto de que un segundo colapso parcial se produjo 90 segundos después del impacto. Los otros 2 drones golpearon la rampa de acceso occidental del puente, inutilizando por completo la conexión por carretera desde el lado ruso. 11 minutos. Desde el inicio de la guerra electrónica hasta el último impacto de dron. 2 tramos ferroviarios destruidos. Un tramo de carretera colapsado. Una rampa de acceso inutilizada. El puente de Crimea había dejado de existir como infraestructura funcional. Y mientras los drones marítimos señuelo eran interceptados por las patrulleras del FSB, que habían acudido exactamente a donde Ucrania quería que fuesen, los operadores ucranianos del centro de ataque en profundidad recibían las primeras imágenes de confirmación de daños. El comandante del batallón Kairos transmitió un mensaje cifrado al Estado Mayor General en Kiev. 2 palabras. Puente caído. La reacción en Moscú fue de pánico controlado. El Consejo de Seguridad Nacional ruso se reunió de emergencia a las 04:30 horas. Putin fue informado personalmente. Los canales de televisión estatal recibieron la orden de no emitir imágenes del puente hasta que se evaluase la magnitud del daño. Pero era demasiado tarde. Las imágenes satelitales ya circulaban en redes sociales. Los residentes de Kerch publicaron vídeos del humo visible desde la costa. Un blogger militar ruso con más de 2 millones de seguidores publicó 4 palabras que resumían la magnitud de lo ocurrido. El puente ya no existe.
Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas para la logística rusa en Crimea. Sin el puente, el único medio de conexión directa entre Rusia y Crimea era el servicio de ferry a través del estrecho de Kerch. Pero ese servicio tenía una capacidad máxima de 3.000 vehículos por día, frente a los 40.000 que cruzaban el puente. Las colas de espera en el puerto de Kafkas, en el lado ruso del estrecho, alcanzaron los 18 kilómetros en las primeras 24 horas. Los camiones de suministro militar fueron priorizados, dejando a los civiles esperando durante días. El suministro de municiones a las fuerzas rusas en el sur de Ucrania se redujo en un 60% en la primera semana. Las unidades de artillería en la línea de Zaporilla reportaron escasez de proyectiles de 152 milímetros. Los depósitos de combustible en Sankoy, ya dañados por ataques de drones previos, no podían ser reabastecidos al ritmo necesario. Las tropas rusas desplegadas en Crimea pasaron de ser una fuerza ofensiva a una guarnición en modo de supervivencia. Y el impacto psicológico fue aún más devastador que el impacto logístico. El puente de Crimea era el símbolo de la promesa de Putin a los rusos. Crimea es nuestra para siempre. Esa promesa acababa de colapsar en el estrecho de Kerch, junto con 83 metros de acero retorcido. Los canales de Telegram de los milbloggers rusos estallaron con críticas al Ministerio de Defensa. ¿Cómo era posible que el objetivo más protegido de toda la guerra fuese destruido en 11 minutos? ¿Dónde estaban los miles de millones invertidos en defensa antiaérea? ¿Quién iba a responder por este fracaso? Nadie respondió, porque no había respuesta posible. ¿Creéis que Rusia puede reconstruir este puente mientras la guerra continúa? ¿O es esta la prueba definitiva de que Crimea se ha convertido en una trampa para las fuerzas rusas? Dejad vuestro análisis en los comentarios. Lo que Ucrania demostró aquella noche no fue solo capacidad militar, fue inteligencia operativa de primer nivel. Fue la capacidad de identificar las vulnerabilidades exactas de un sistema defensivo de múltiples capas y de explotarlas todas simultáneamente con una coordinación que requiere meses de planificación y un nivel de disciplina operativa que muy pocas fuerzas armadas del mundo poseen. Los drones marítimos señuelo atrajeron la atención hacia el sur. La guerra electrónica cegó los radares. Los misiles balísticos golpearon desde una trayectoria que las defensas no podían interceptar sin radar. Y los drones aéreos remataron los daños estructurales antes de que nadie pudiese reaccionar. Esto es lo que los manuales militares de la OTAN denominan un ataque combinado multidominado de saturación. Y Ucrania lo ejecutó contra el objetivo más defendido de la guerra, con 0 bajas propias. La pregunta que cada ministro de defensa europeo debería hacerse esta mañana es sencilla. Si Ucrania pudo destruir el puente más protegido de Rusia en 11 minutos, ¿qué infraestructura crítica europea está preparada para resistir un ataque similar? ¿El puente del Gran Belt en Dinamarca? ¿El túnel del Canal de la Mancha? ¿Los gasoductos submarinos del Báltico? ¿Las terminales de GNL del Mediterráneo que alimentan a España? La guerra en Ucrania no es un conflicto lejano. Es un laboratorio donde se están escribiendo las reglas de la guerra del siglo XXI. Y lo que se demostró aquella noche en el estrecho de Kerch es que ninguna infraestructura es indestructible. Ningún sistema defensivo es impenetrable. Y 11 minutos es todo lo que necesita un adversario con inteligencia, coordinación y voluntad. Si queréis entender lo que realmente ocurre en el frente, el análisis estará aquí. Si buscáis hechos y no propaganda, el análisis estará aquí. Si queréis ver lo que otros canales ignoran, el análisis estará exactamente aquí. Hechos desde el frente, análisis sin emoción. Esto es Frente de Guerra.